Bueno, vamos a la palabra del Señor y decirles, para iniciar, que dice el Señor, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Cuánto pueden decir amén? Él te va a guardar en su perfecta, en su completa paz. ¿A quiénes? ¿A cualquiera? No, a aquellos que perseveran y aquellos que confían en Él. Eso lo dice Isaías 26:3. Bueno, esto que acabo de hacer es una palabra de ánimo. Que confíen en el Señor, que descansen en Él. Como bien decía Luciano al comienzo, algunos pueden ser que estén pasando alguna situación. Tenemos ahí a la hermana Flor, que está presente en la sala. Ella acaba de perder hoy a su papá. Y aún así, poder no perderse este tiempo, ¿no? Y eso es ánimo. El mensaje de hoy, la reflexión de hoy para todos los amados de CDO Zona Sur y todos los invitados, como siempre digo, todos los hermanos que están de diferentes partes aún del mundo. Tenemos a Claudio de España y a otros hermanos de diferentes lugares. Damos gracias al Señor por este tiempo. A la luz de lo que hizo Jesús, que en estos días se va a conmemorar el Pesaj o la Pascua, y todo el mundo va a recordar su muerte, se va a hacer énfasis en la película, etcétera. La temática va a ser esa. Y en base a eso que hizo el Señor, que cambió la historia de la humanidad y cambió el destino eterno para todos aquellos que han recibido por gracia esa salvación, lo que tenemos que hacer como iglesia, y entiendo que los que están aquí presentes son la iglesia del Señor, son el pueblo, son hijos de Dios, debemos buscar la comunión con unos con otros. Comunión, esa palabra implica común unión, o sea, nos une una sola persona en este caso, que es Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Entonces voy a recurrir a Hebreos capítulo 10 como texto inicial para introducción. Hebreos 10, 24, 25, muy conocido, que nos han leído muchas veces cuando nos hemos ausentado de la congregación, nos daban con este texto. Hebreos 10, 24 al 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces yo me hago una pregunta, ¿cómo considero al otro? ¿Cómo cumplo yo este mandato dado ahí por el Señor? El autor de Hebreos dice, considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para un propósito, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo hago esto? No dejando de congregarnos. Porque si yo no congrego, no puedo cumplir este mandato, podríamos decir, de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, de hecho, lo que ustedes están haciendo ahora, lo que yo también estoy haciendo en este momento, es congregándome con esta nueva modalidad, digamos, ¿no? Virtual. Si bien no es el ideal, porque no hay como el contacto, ¿no? Visual y vernos y poder abrazarnos, pero qué bueno poder usarlo y qué bueno también congregarnos así. Aquí tenemos 31 almas reunidas y esta es la iglesia del Señor. Considerémonos unos a otros. Bueno, el desaliento los había hecho evitar la comunión en el momento en que más necesitaban, en ese contexto del texto de Hebreos. Y el Señor Jesús nos pide que nos consideremos unos a otros. ¿Para qué? Insisto, para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que no es simplemente asistir a un auditorio, sentarse, recibir o disfrutar o ser espectador de lo que sucede en la plataforma y después
termina la reunión y me fui a mi casa, ¿no? Y eso en muchos lugares se da. Considerémonos unos a otros. Es que mucha gente está necesitando el aliento, y eso es lo que vamos a hablar hoy, sobre el ánimo. ¿Cómo debemos hacerlo? Unos a otros. Y este es el único lugar donde el autor del texto de Hebreos usa la expresión unos a otros, del griego alielos, aunque se encuentra frecuentemente en el Nuevo Testamento. Él está hablando de una actividad mutua. Ir y venir. Una en la que los creyentes se animan unos a otros. No una en que los pastores o los líderes o los que están en responsabilidades ministeriales dirigen al resto sobre lo que deben hacer. No, todos debemos animarnos unos a otros. Máxime, si tenés el Espíritu Santo, es muy posible que el Señor te dirija a compartir una palabra específica para alguien. La palabra estimularnos es fuerte, es un término notable que significa incitar, y se usa aquí como un buen sentido, como algo positivo, ¿no? Porque uno puede incitar al mal, ¿no? Lo contrario a, mira qué interesante, que lo contrario a incitación es contención. Como pasó, ¿se acuerdan cuando se pelea Bernabé con Pablo por Juan Marcos, ¿no? Que hubo un tal desacuerdo allí, ¿no? Entonces, es lo opuesto a contención. Generalmente en un grupo social, en un grupo donde hay muchas o varias personas, siempre hay algo. Siempre se empiezan a armar los grupos. Vieron que hay iglesias que son puro grupos. Yo peleo contra eso, que no me gusta la iglesia puro grupo. No me gusta que nadie se quede afuera, sino que integren, ¿no? Si hacen esas rondas, que conversan, vení, sumate. Es interesante eso, y no dejar a nadie solo. Y parece sugerir que amarnos los unos a los otros, si no lo ejercitamos, no sucederá solo. Porque amar no es un sentimiento, amar es una decisión. No acontece automáticamente el estimular. Con mi presencia yo ya estimulo. Bueno, sí, en cierta forma sí, pero es importante dejarse guiar por el Espíritu y acercarse a alguien para estimularnos al amor. Aquí lisa y llanamente está hablando de la palabra griega ágape, que llena de significado por todo el Nuevo Testamento. El amor necesita estimulación en sociedad. No podés ejercer el amor si no hay otro al lado. De ahí podemos tomar cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre necesita amar, en este caso, amar a su mujer. Pero el amor puro, el amor ágape, necesitamos ejercerlos mutuamente. Aquí, yo veo en la página, en la pantalla veo a Esteban, veo a Miriam, a Jenny, veo a Gastón, a su esposa, a Roque, Ezequiel, Jorge, etcétera. Veo a todos aquí. Y la idea es estimular a cada uno de ustedes con estas palabras, en este caso con esta palabra. Porque amar no es un sentimiento, no siento, no me sale, en un tiempo se usaba mucho en la jerga evangélica, no siento, no sentí de hacerlo. Y que no es una cuestión de sentir o no sentir, sino que es una cuestión de decidir amar. Porque, insisto, amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Y la palabra que utiliza Hebreos es ágape, que tiene un significado muy grande, y el amor necesita estimular en sociedad. Por ejemplo, la fe y la esperanza, que cita Corintios 13, ¿verdad?
la preeminencia del amor. La fe y la esperanza puede ser practicado en soledad. Uno puede estar solo, puede ser solitario y tener mucha fe en el Señor y tener esperanza, la esperanza bienaventurada de que vamos a estar con Él, que Él viene pronto a buscarnos, que si parto de esta tierra me espera una vida mucho mejor. Una esperanza que se puede ejercer de manera solitaria. En una celda o un ermitaño en una isla desierta puede ejercer la fe y la esperanza. Pero el ejercicio del amor solo es imposible. Por eso es muy difícil alguien que no congrega, alguien que no tiene comunión con los hermanos, que pueda desarrollar este ejercicio. No dejando de congregarnos, no es el tema, ¿no? Pero es la introducción. Dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida al desánimo. Ahí vamos. Uno se desanima y el diablo comienza a trabajar, No me llamó nadie, no me escribió nadie. Encima fue mi cumpleaños y no se acordó ni el loro. Y comenzamos, ¿no? Y dicen, no, el domingo que viene no tengo ganas, que se vayan a pasear. Y es un pensamiento recurrente, El dejar de congregar, amados, es sistémico. Uno empieza a faltar un domingo, después otro. Hay situaciones que son, obviamente, justificables y uno desea, tiene en su corazón el anhelo, pero no puede por diferentes situaciones, por enfermedad, por compromiso. Pero hay gente que por desánimo no congrega. Y esto empieza a crecer tristemente en el pueblo de Dios. Y se nos exhorta a que nos estimulemos al amor y a las buenas obras unos a otros. Algunas personas solo van a la iglesia si sienten que lo necesitan. Pero nuestra motivación para el compañerismo debe ser obedecer a Dios y el dar a otros. Se trata del dar, porque el Evangelio es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Es dar, antes que esperar recibir. Podemos y debemos reunirnos con creyentes, ¿para qué? Para alentar a alguien, por ejemplo, a que no se rinda contra la oleada de desánimo que nos rodea. Desánimo, amados, hay por todos lados. Nos reunimos para recibir de Dios. Amén, es así, sí, claro. Nos reunimos para darle a Dios, para darle nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra oración, nuestra atención, nuestra reverencia. Nos reunimos para animarnos unos a otros por nuestra fe y los valores que compartimos. Nos reunimos para bendecirnos unos a otros y nos reunimos para trabajar juntos. Cualquier cristiano primitivo que intentara vivir como una partícula piadosa, así solitaria, en aquel tiempo de Hebreos, sin el apoyo de la comunidad, corría graves riesgos en esa época. Porque la opinión pública, digamos, era contraria totalmente a la fe en Jesús, y Jesús era prohibido y eran perseguidos y hasta muertos por el Evangelio. Y ya que es tan importante que los cristianos se reúnan, las cosas que obran contra esto debe considerarse peligros serios. Cualquier cosa que sea obstáculo para que vos te reúnas, tenés que considerarlo como algo peligroso. En una época difícil, como les acabo de decir. El separarse, la separación o el cisma de la iglesia es el desgarro de las mismas venas y arterias del cuerpo de Cristo, místicamente hablando, porque representamos el cuerpo de Cristo. Y una parte de un cuerpo que está cercenada, cortada, se muere, si no vuelve a unirse rápidamente. Cuando alguien pierde algún miembro, extremidad, como un dedo, una mano, un brazo, se puede recuperar si se hace rápido. Se puede recuperar. Va a llevar un tiempo, ¿no? Vieron que hay gente que se ha apartado de la iglesia y vuelve y le cuesta mucho. Primero le cuesta volver, le da vergüenza, y después le cuesta adaptarse nuevamente. Bueno, así pasa con un cuerpo, una parte del cuerpo que ha sido separada, después la unen las arterias, etcétera, los músculos, y cosen allí, y eso lleva un tiempo para, como es rehabilitar. Entonces, lo mejor es no alejarse, no apartarse, ya que es tan importante
congregarse. Congregarnos, las palabras no dejando de congregarnos, presumiblemente se refieren a reuniones de adoración. Se pudo dejar deliberadamente ambiguo para incluir otras reuniones de tipo informal, pero la verdad que la palabra griega es episinagoge, que sugiere reunión. Sinagoga significa asamblea, de ahí griego iglesia, reunirse. Y tanto más, hace una salvedad y aún una advertencia, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mientras se acerca el día del regreso del Señor, deberíamos estar más comprometidos con el compañerismo, con el mundo, no con el pueblo de Dios, no dejando de congregarnos. Cuando veis que aquel día se acerca. No debe considerarse secreto. Los cristianos debían vivir como si el amanecer del día estuviera tan cerca que su llegada está solo más allá del horizonte. Cada generación cristiana sucesivamente está llamada a vivir como la generación del tiempo del fin. O sea, la iglesia del siglo III, la iglesia del siglo V, del siglo XV, XVIII, XIX, XX y XXI, como el nuestro, debe estar expectante ante la proximidad del regreso del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:11. Si lo querés abrir, la idea es que puedas leer la Biblia para que estés seguro que no te estoy leyendo cualquier cosa, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros. Si tenés a alguien al lado tuyo, decirle ánimo, decirle ánimo. Esa palabra vale mucho en este caso. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, Pablo una vez más nos dice no que recibamos ánimo, sino que lo demos. ¿Te diste cuenta de ese detalle? No está diciendo, ve a la iglesia para que te animen, ¿no? Yo soy la oveja, perna y quebrada, por favor, abráceme todo, que estoy mal. No, tenés que animar a otro. Vos animás a otro. Si todos los cristianos tenemos un corazón para animarnos unos a otros, como nos está mandando la palabra, entonces nadie quedaría sin ser animado. De hecho, les cuento un secreto. Muchas veces los que más se desaniman son los pastores, que parecen que son Superman, pero en realidad son los a veces más frágiles, porque, bueno, no solamente lidia con su propio problema, sino que con los problemas de todo el mundo que vienen a pedir oración y le cuentan, etcétera, y a veces, bueno, está muy involucrado un pastor. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces me he sentido desanimado, me he sentido mal, muchas veces, y casi nunca se dieron cuenta, porque el hecho de animar a otros, el hecho de llevar la palabra a otros, el hecho de orar por otros, eso me fortalece, termino yo siendo animado. Y edificaos unos a otros, edificaos. Cuando pensamos en edificación, rápidamente se nos viene a la mente un albañil levantando una pared, se nos viene a la mente un ingeniero, ¿no? Se nos viene a la mente un constructor. Pero en el contexto bíblico, edificaos significa desarrollar, ayudar al otro a que madure. Cuando tenemos nuestro primer interés en desarrollar a otros cristianos, a otro hermano, a otra hermana, entonces Dios te edificará a vos, nos edificará a nosotros. Cuando vos tengas interés de dejar de mirar tu ombligo y tu problema y llorando por todos los rincones y comenzás a ver a quién podés ayudar, a quién podés animar, el que sale animado sos vos también. La idea es una iglesia llena de participantes activos y no espectadores pasivos. Está viendo, como decía Pastor Miguel Lim, que en realidad yo eso lo escuché hace mucho tiempo, que los hermanos ventiladores, vieron que los ventiladores están mirando todo el tiempo alrededor, miran alrededor y encima enfrían el espíritu del otro, ¿no? Entonces no estamos para eso.
Sí, mirar alrededor, pero para animar a otro, no para criticar, no para ver la falla en el otro, ¿no? Tristemente hay muchos que, en muchos lugares que están en ese ministerio, en el ministerio de la examinación. Es claro que en las iglesias primitivas el cuidado de las almas no era delegado solamente a un oficial individual, como por ejemplo un pastor, en aquel tiempo un apóstol. Ni siquiera a los hermanos más dotados, no lo que más hablaban en lengua, sino es un trabajo, y esto tiene que quedar claro, iglesia, de cada creyente. Si vos sos creyente, esto es para vos. Ya dejá esa postura de estar, necesito que oren por mí, estoy mal, estoy débil, no tengo fuerza. Hermano, comenzá a moverte, comenzá a trabajar. ¿En qué podés servir? Edificando a tu hermano. Entonces agrega el texto que acabamos de leer de 1 Tesalonicenses 5:11, agrega así como lo hacéis. Así como lo hacéis. Entonces es importante esa frase porque a veces creemos que ya cumplimos con el Señor. No, si yo en el año 2017 una vez alienté a un hermano, ayudé a una hermana. No, es hacerlo todos los días, no perder la oportunidad. A tiempo y fuera de tiempo. No se cansen de hacer el bien. De eso se trata. Ánimo. La palabra ánimo. Le iba a titular con otro nombre, iba a poner anímales o animales, ¿no? No sabía si... Pero en realidad animales usa la misma palabra. Animus, que tiene que ver con la palabra ánima, y ánima es alma. Dice que creó Dios al hombre del polvo de la tierra, lo formó y sopló en su nariz y fue el hombre ánima viviente, dice una versión es antigua, ¿no? Dice alma viviente o un ser viviente. Entonces, de cierta manera, animar es estimular el alma del otro, el espíritu del otro. Ahí, bueno, hay una cuestión para estudiar qué es espíritu y qué es alma. Pero el espíritu es el soplo de Dios. Porque somos almas, pero necesitamos el espíritu de Dios. Por eso el que no conoce al Señor no puede percibir a Dios, no puede adorarle, no puede hablarle en libertad. ¿Por qué? Porque esa persona tiene su espíritu inerte, muerto, moribundo. Cuando viene a Cristo, acepta a Jesús como su Salvador, como se dice comúnmente, esa persona recibe la vida y esa persona, su espíritu resucita. Y su espíritu empieza a percibir a Dios. Porque somos tripartitos, eso lo saben, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos alma. El alma es la persona, es el centro del ser, las emociones. El alma es lo que son mis recuerdos, el alma es lo que yo siento, amores, odios, recuerdo, todo, ¿no? El cuerpo es el nexo entre el alma y el mundo físico. Y el espíritu es el nexo entre el alma y Dios. Por eso necesitamos ser vivificados. Y su palabra nos vivifica. Y necesitamos esta palabra de estímulo. Lo que yo estoy haciendo en este momento en la función de pastor y de maestro es darte una palabra de ánimo, de estímulo y edificación. Porque dice que debemos hacerlo unos a otros. Y no es algo, escuchá, no es algo que ocurre naturalmente, ¿eh? No es algo que ocurre naturalmente. Más bien, lo que sale de forma natural es chisme. Lo que sale de forma natural es crítica. Lo que sale de forma natural es rumor, son malos tratos. Enseguida le vemos el defecto al hermano. Enseguida la falla. No, pero a este hermano le falta. No, este hermano no sabe nada. No, este es medio mundanito. Este ni nació de nuevo. Tenemos rápidamente el espiritualómetro a full, ¿eh? ¿Se acuerdan los cazafantasmas que tenían ese aparatito? Andamos con un aparato, pero es espiritualómetro. Y vamos probando los hermanos de quién tiene el espíritu y quién no. Amados, Pablo tuvo que ordenar que lo hagan, que se animen unos a otros. Es un mandamiento. A eso, amados, agreguen que a veces estamos tan desanimados, venimos de ala caída.
Agregale a eso que vas el domingo a la iglesia y el pastor saca un garrote y empieza a sermonearte, a darte con un garrote, ¿no? Y uno dice, ¡fua! ¿No? Y encima, sermón, bueno, la palabra sermón, según el diccionario de la Real Academia Española, dice disertación, discurso cristiano u oratoria evangélica, que da un sacerdote, un pastor, enseñando la doctrina bíblica. Pero coloquialmente, sermón es amonestación o reprensión insistente y larga. Es cuando tu papá te sermoneaba, ¿te acordás o tu mamá que decía, generalmente el papá, que era un poco más de sermonear, la mamá te hacía volar la chancleta atrás de la oreja en 2 minutos, pero el papá y preferías un chancletazo, porque el sermón duraba más o menos 25 horas al día, ¿no? Y recurría, pero te vuelvo a repetir, acordate, ¿no? Y uno, ay, el sermón, me está sermoneando. Bueno, el Señor tiene que sermonearnos, porque vale la pena aclarar que en la reprensión y en la exhortación está siempre el amor de Dios. Porque si vos te vas a una zona pantanosa donde hay digamos, como es cocodrilo, bueno, aquí hay yacaré, ¿no? Yacaré y hay yarará, ¿no? Te vas al litoral, te vas a Misiones, que hay lugares pantanosos, y te vas a encontrar que en esos lugares hay carteles que dicen cuidado, peligro, ¿no? Yacaré suelto, yarará suelta, ¿no? Y uno puede decir, qué mala onda, ya están sermoneando por carteles. No, es que en ese cartel hay una preocupación por tu salud y por tu vida. Entonces, un mensaje, una exhortación es eso. Es un mensaje lleno de amor. Y a veces suena como garrote, ¿no? ¿Y por qué suena como garrote? Es que cuando más torcido estamos, más duro pega. Cuando más acorde estamos a la voluntad de Dios, nos fortalece y vamos por ahí. Pero cuando más torcido estamos, y si andamos medio hipocreteando, andamos siendo mentirosos, andamos robando, y justo el mensaje habla sobre eso, y te pega en el ojo, y te molesta y te duele. Por eso dice Apocalipsis 2:2, y hoy lo he publicado, yo conozco tus obras, y ahí le puse los ojitos, ¿lo vieron? Y tu arduo trabajo, bien, like arriba, y paciencia, bien, y que no puedes soportar a los malos, muy bien, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles, bien, y no lo son, y los hallaste mentirosos, y has sufrido, bien, y has tenido paciencia, bien, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, bien, y no has desmayado, bien. ¿Cómo nos gusta que nos alaben? ¿Cómo nos gusta que nos digan la parte, como decía, la parte agradable, ¿no? La parte linda de nosotros? Pero no nos gusta cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí el link es para abajo. Así que bueno, digamos, la alabanza de parte del Señor primero y después la exhortación. Yo les felicito, hermanos, les felicito, ahora somos 31 que estamos aquí, les felicito por el esfuerzo que están haciendo. Porque aparte, ya en la iglesia es a veces es difícil, algunos hasta se dan su siesta, algunos le agarran el cuerito flojo, se van al baño a cada rato, bueno, no sé, está bien. Y ahora, con la pantalla detrás, que por ahí suena el celular, o por ahí pasó el perro, el gato, se cayó algo, te distraes, bueno, que puedas mantener la atención, amados, es un plus, y les felicito, y les animo, la verdad que eso realmente es de alabar, y les alabo. Eso es animarles. Muy bien, hermano, por la fidelidad de cada sábado de estar ahí en su culto racional. Este es mi culto, esta es mi iglesia. Por ahora, a los hermanos de Zona Sur ya tendremos un lugar físico donde congregarnos, pero por lo pronto es así. Y lo valoramos y decimos gracias, Señor, porque tenemos nuestro culto. Gloria a Dios por eso. Ahora, ustedes habrán escuchado cuando alguien dice, por ejemplo, bueno, predica Esteban, ¿no? Y un miércoles predica la palabra y él termina de predicar y yo siempre voy y le digo, la verdad,
Dios una vez más te ha usado. Dios, la verdad, me ha hablado de una manera muy especial. Lo mismo se lo digo a Luciano, lo mismo se lo digo a los otros muchachos, a las hermanas. Y eso, algunos lo interpretan mal. No, la gloria es para el Señor, ¿no? No, hermano, entonces se ponen muy espiritualoides, ¿no? Y entendemos, hermano, interpretamos mal cuando confundimos animar, estimular con adular o adorar o engrandecer al hombre. Hay un trecho muy profundo ante eso, ¿no? No está mal animar y decir gracias por el trabajo que está haciendo, porque la verdad, desde que yo escucho la palabra ha cambiado mi vida. Y eso es un estímulo al que lo recibe. De una manera equilibrada, honesta y santa. Espero que se entienda bien. No la alabanza barata, no la adulación. El estímulo es necesario. Es muy necesario. No es algo que no haga falta o que sea poco importante. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es importante el aliento? ¿Por qué vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en alentar al prójimo? Bueno, porque en realidad estamos no cansados sería la palabra, pero estamos acostumbrados a recibir críticas todo el tiempo. Todo el tiempo estamos recibiendo críticas de mamá, de papá, del cónyuge, de los hijos, del pastor, del líder, del vecino, del jefe, ¿no? Y a veces no se toma en cuenta lo bueno que se ha hecho y nos detenemos solo en lo malo. Jesús, cuando le habla a la iglesia, toma en cuenta lo bueno que hace y también recrimina lo malo, lo que falta. Entonces debemos no olvidar, nosotros nos quedamos con la reprensión. Tengo contra ti, hermano. O a veces echamos por la borda un hermano que cometió un error o una falla. Ese día el hermano no pudo llegar, no pudo cumplir, etcétera. Y ya lo volteamos, lo tumbamos con palabras. Y no tomamos en cuenta todo lo bueno que ha hecho en mucho tiempo. El estímulo es importante. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda a mantenerlos en la fe. En caso de que no te diste cuenta, amado, amada, este mundo, y hablo del mundo, se opone a Dios, se opone al Evangelio. Y necesitamos estimularnos para continuar firmes en Cristo en medio de un mundo que nos rechaza. Porque no solo rechaza a Dios, rechaza todo lo que tenga que ver con Dios y eso nos incluye. Necesitamos estimularnos para seguir creyendo en algo que muchas personas, aún familiares nuestros, consideran como una tontería, seguir a Cristo. Algunos consideran el Evangelio como un mito. Este mundo se refiere a los cristianos como tontos, guiados por otros tontos, o mejor dicho, avivados, que le sacan el dinero. No, a vos te sacan los diezmos, te sacan la plata. Nos toman como gente tonta, dirigida por personas que con un puñado de cuentos de hadas nos tienen hechizados, tratando de mantener un código de moral desactualizado, démodé, pasado de moda, creyendo cosas que ya no van, que los científicos, los historiadores y los filósofos, mentes amplias de este mundo, han dicho que no pueden ser verdad. Eso dice el mundo. En ese contexto estás viviendo, en ese contexto vive la iglesia. Pero dice el Señor en su palabra, Juan 15, 18 al 19, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, dice 19, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Por eso, amados, la verdad que no es congruente que un cantante cristiano, entre comillas, reciba un Grammy del mundo. Porque ese Grammy también se lo dan a Maluma, se lo dan a otros cantantes impíos.
O sea, entra todo en la misma bolsa. Entonces ahí está el cristianito con su trofeo allí, ¿no? ¿Por qué el mundo premia a la iglesia? Porque la iglesia es como el mundo. Pero la iglesia del Señor es otra. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. O sea que no debería sorprendernos, amados, lo que estamos diciendo, de que te tratan de tonto, de iluso y de soñador. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser odiados? Es horrible, ¿no? Ser odiados. ¿A cuántos les gusta ser considerados como tontos, como falto de seso? ¿A cuántos les gusta? Ninguno, porque no es así. Pero muchas veces te odian sin motivo. Hay gente que te odia por el hecho de solamente decir que amas a Jesús. Los medios de comunicación, ni hablar, la industria de entretenimiento, el cine, las artes, la educación, la universidad, los líderes de opinión son los grupos más hostiles a nuestra fe. ¿Ustedes no se dieron cuenta que nadie se burla del Gauchito Gil? ¿Que nadie se burla de los mahometanos, de los budistas y hasta de los satanistas? Al contrario, los invitan para que den reportaje. No solo no están de acuerdo con Cristo, sino que muestran un abierto desprecio por los cristianos. Los cristianos son habitualmente retratados en los medios de comunicación como locos pobrecitos, fanáticos peligrosos, y en algunos países lo toman literal y los persiguen y hasta los matan. A nadie le gusta ser visto de esta manera. A nadie le gusta tener su creencia pisoteada, su fe ridiculizada. Es muy desalentador. Y puede llegar a suceder que Satanás use eso y comience a minar tu mente y comiences a decir, ¿no será que ellos tienen razón? ¿No será, que la Biblia está equivocada? Son miles de años que está escrito esto, 3000 años, ¿no será un mito, un engaño, una mentira agradable, bonita, ¿no? Amado, amada, ahí es cuando necesitamos llegar a ser animados por el Señor. Y el Señor va a usar la voz humana, la voz de sus hijos para animar. No va a venir un ángel y te va a decir ánimo, ¿no? Sí, es posible que el Señor te dé un sueño y te anime, pero más frecuentemente va a ser a través de tu hermano. En este contexto de hostilidad, si de repente vamos a la iglesia y encontramos dentro de la iglesia hostilidad y nos persiguen los propios hermanos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Necesitamos, amados, ser agentes que animen a otros. Que le diga al otro, a tu hermano, mantén tu fe, no cedas a la duda. No dejes que el desprecio de este mundo te aleje de la verdad. Ánimo, hermano. Tenemos que animarnos unos a otros a creer en Dios, porque los tiempos son muy difíciles, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenemos que alentarnos, porque la vida cristiana es una lucha. Es una lucha. Algunos en este grupo, todos recibieron, amados, más de 140 personas recibieron la invitación para esta reunión. Algunos obviamente están trabajando, otros están en sus reuniones, en sus iglesias o en sus actividades. Todos han sido invitados, pero el que por fiaca no estuvo, se pierde esta palabra de ánimo. Lo mismo pasa al no congregarte. Te perdés de escuchar lo que Dios quiere hablarte. Jesús dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El contexto es que la gente venía abrumada, cargada por la religiosidad de los fariseos, que se sentían tan santos esos fariseos y que nadie podía entrar al reino de los cielos. Entonces tenías que cumplir un montón de rituales para poder agradar a Dios. Entonces esta gente venían a Jesús diciendo, no podemos agradar a Dios, porque es mucha la carga religiosa. Y Jesús le dijo,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Qué palabra de ánimo, ¿no? Vaya si no es palabra de ánimo. Que cuando te dicen, en algunos pastores te mandan al infierno, te dicen, no, vos no tenés solución, vos ya estás frito. Que venga el Señor y te diga, vení a mí vení, que yo te haré descansar. Toma mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que, amados, seguir al Señor, a fin de seguirle, tenemos nosotros que trabajar. Como siempre le digo, hay que laburar. Esto no es así, me pongo en la hamaca paraguaya espiritual y espero que el Señor haga todo. Yo tengo que ponerme a trabajar, tomar la cruz, negarme a mí mismo y seguirle. En otras palabras, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo. Y si es necesario, como muchos hermanos nuestros, hasta su propia vida. Porque dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna la guardará. Vamos a abrir Hebreos 12.1. Hebreos 12.1, me gustaría que lo puedan seguir allí. Hebreos 12.1. Dice esta versión, yo estoy utilizando Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, bueno, estos testigos están en Hebreos 11, cuando habla de Moisés, habla de como es de Rahab y de todos los Abraham y todos los héroes de la fe, ¿no? Como un ejemplo, como un modelo, dice, están allí como testigos, ¿no? Como paradigmas de la fe. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Saben que los corredores hoy, bueno, en los tiempos griegos, Pablo vivía en la cultura griega, las Olimpiadas comenzaron allí, y los corredores, los maratonistas, corrían sin ropa, desnudos, porque cualquier peso de tela es un lastre, no se puede correr con más velocidad. Hoy se utiliza ropa especial, ropa muy, muy ultra liviana y finita, en los cuales no pesa nada, porque sería imposible correr. Imagínense correr con una mancuerna o con una mochila llena de ladrillos, imposible. Entonces, no podemos correr esta carrera que es la vida cristiana con una mochila o un bolso lleno de pecado. Por eso no avanzamos. ¿Y cómo corremos? Mirando hacia adelante. ¿A quién? Mirando al modelo, al campeón, a Cristo. Dice el versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Dice esta versión, el campeón, el que lo logró, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, hablando de la muerte de Jesús, Jesús soportó la cruz. Amados, a él le dolió su carne, a él le dolió su alma, su espíritu estaba triste hasta la muerte. Pero él miraba la gloria que iba a alcanzar. Él miraba el gozo que le esperaba de que 31 hijos suyos en el año 2024, a través de un sistema de redes sociales, puedan estar adorando a Dios a través de la palabra de Dios. Esa muerte que sufrió el Señor, ese sufrimiento, fue a causa tuya y a causa mía. Entonces dice que sin importar la vergüenza que ésta representaba, Jesús también murió desnudo en la cruz. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen, dice el autor de Hebreos, en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, porque vaya que la soportó. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. En estos días un hermano de la iglesia tuvo un accidente, se atravesó en el pie un clavo de esos muy grandes, estaban clavados en una madera, y lo pisó y le atravesó el pie, y estaba oxidado encima el clavo. Y bueno, yo lo animé mandándole una imagen, ¿no?, de los clavos de los clavos que clavaron los pies del Señor, ¿no? Imagínate, le digo, tener ese hierro clavado en los pies hasta morir, ¿no? Entonces,
De esa manera lo animé, me dijo, sí, la verdad que sí, ahora se me fue un poco el dolor. Pero amados, pensando seriamente, lo que el Señor sufrió, lo que pasamos nosotros no es nada. Al igual que los espectadores en un estadio, como dice Hebreos, animando a los jugadores, nos necesitamos animarnos. Por eso, cuando uno ve la iglesia, la congregación llena, amado, eso anima, a cualquiera anima. Aún congregó el más flojo, el que viene cada tanto, uy, hoy vino, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios que vino, que Dios le dio vida, que todavía puede congregar. Necesitamos gente en pie que nos anime. ¿Viste cuando estaba el Mundial? ¿No? ¿Cómo te paraste cuando se acercaba la pelota Messi, ¿no? Di María y metían el gol, cómo gritabas y abrazabas a cualquiera que estaba a tu lado. Y animábamos, y no estábamos allí. Pero imagínense lo que estaban en el estadio. Y los mismos jugadores levantan sus manos, sus brazos ¿para qué? Para que el estadio comience a cantar y a motivarlos y a animarlos. Porque eso genera algo en su pecho. Por el amor a la bandera, por el amor al país, etcétera, se le llama, ¿no? el orgullo por la patria y el deporte, etcétera, y bueno, que somos los mejores y ahí vamos y bueno, y se gana. Entonces, haciendo esta analogía y salvando la distancia, nosotros necesitamos animarnos. Antes cantábamos un coro en la época de Esteban, un paso más de fe, ¿no? ¿Te acordás? Y otro que cantábamos también, vamos escalando peldaño, ¿no? Y eso era como, ay, vamos, sí, ahí, arrastrando, ¿no? Pero vamos subiendo la escalera, ¿no? Y es una forma de animarnos. Necesitamos gente que nos anime cuando nuestras piernas espirituales estén cansadas. Cuando el pecho esté lleno de congoja, no sé si te sucede, sentir tristeza, tener ganas de llorar, y son tristezas acumuladas que no sabes qué te pasa. Necesitas el abrazo, necesitas la palabra de un hermano, de un amigo. Cuando ya estás considerando en tu mente dejar de correr la carrera, necesitas a alguien que te anime, que te diga, hermano, yo sé que vas a poder con la ayuda del Señor. Yo sé que estuviste caído, pero te has levantado. Yo sé que volviste a caer y el Señor te volvió a levantar. Vale la pena pelear. A pesar de las voces que se levantan en contra, no, a este no hay que darle más oportunidad, a este hay que quemarlo en la hoguera, pero el Señor te ha dado oportunidad. Y por esa oportunidad no podés fallarle al Señor. La necesidad de estímulo, iglesia, se ve un montón de veces. Pablo, ¿no? Envía gente a animar a los hermanos de Antioquía para fortalecernos en la fe. Dice, lo leo rápidamente, Hechos 14:21, manda a hombres como Pablo, Bernabé que a propósito significa el que consuela, el que anima, su nombre significa eso. Si no podía ir Pablo, mandaba a Bernabé o a Timoteo para exhortarles, dice, confirmando a los discípulos, exhortándoles, amados, exhortar es animar, ¿a qué? A que permanezcan en la fe, diciéndoles que miren qué animada, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es la motivacionalidad o la motivación de los apóstoles de la superfe de hoy, que los problemas se te terminan, que no permitas que el diablo te... No, amados, la verdadera motivación te dice, mira, tribulaciones va a haber, adelante, la vida que nos queda, van a haber tristeza, van a haber momentos difíciles, pero qué bueno que tenemos el modelo, que es Jesús. Qué bueno que tenemos los hombres de la fe, que dice Hebreos 11, que nos muestra que ellos pudieron y nosotros también podremos. ¿Cuántos dicen amén? El estímulo es importante, es poderoso. ¿Cuánto hace que no le decís a tu esposa, mi amor, qué rica está la comida? O qué bueno lo que hiciste, ¿no? O a tu esposo, ¿cuánto hace que no le decís, qué bien, mi amor? También chueca la repisita esa, quedó como la de Homero Simpson, pero ahí se va esforzando. La próxima regalarle un nivel para que la ponga más derecha. Alguien dijo, puedo vivir 2 meses en un buen cumplido. Interesante, ¿no? La buena palabra de ánimo, vos te acostás y quedás pensando en eso. Qué lindo que te animen. Qué buen trabajo estás haciendo, hermano.
¿Mm? ¿Cómo respondemos cuando recibimos un cumplido? No, hermano, la gloria es para el Señor, a mí no, yo el diablo. No. Es un esfuerzo. Y dice el Señor, bien, conozco tu esfuerzo, alabo tu celo. ¿Mm? Y ese cumplido lo saboreamos, lo damos vuelta, lo recordamos en nuestra mente, y recordamos esa vez que nuestra esposa nos dijo, qué bien, mi amor, la verdad que me siento honrada de ser tu esposa. Wow, son palabras poderosas, ¿sabés que levanta a cualquier muerto eso? Sí. A veces estamos más acostumbrados al reproche de la esposa o al reproche del esposo. Todo el tiempo sermón, reclamo, y falta esto y falta lo otro y no hiciste aquello. Y qué bueno comenzar a reconocer. Qué bueno comenzar. Yo recuerdo, y lo comento como anécdota, una vez el pastor Chuy nos mencionó en una prédica a Mari y a mí, y él dijo, la verdad que Jorge y Mari están haciendo muy buen trabajo allí en Argentina. Y saben que eso hasta hoy nos recordamos y decimos, wow, el pastor nos dio una palabra de ánimo. ¿Y cuánto vale, no? Y qué bueno darlas, amado. Y no gratis, no una cosa así simplona, sino realmente reconociendo a alguien que está haciendo bien un trabajo. Esto se graba en nuestra memoria a largo plazo. ¿Mm? Porque estamos acostumbrados, amados, a decir cosas negativas del otro. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay poder en la palabra, amados, y no en la explicación de los apóstoles de hoy, que yo declaro y se hace lo que yo digo. No, amados, yo puedo animarte o puedo desanimarte en 2 minutos. A la mañana, ¿cómo le saludas a tu esposa, a tu esposo? ¿No? ¿Cómo respondes a tu compañero de trabajo? ¿Cómo tratás a tus hermanos de la iglesia? ¿Cómo tratás a tus hijos? Es un boomerang, es un boomerang. El mundo le llama karma, pero Dios le llama la ley de la siembra y la cosecha. Demos estímulo y seremos estimulados. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice, y el que ama comerá de su fruto. O sea, hasta para nosotros mismos, dice Proverbio 18:21, que la lengua puede traer vida o muerte. O sea, uno cosecha las consecuencias de lo que dijo. ¿Cuántas veces hemos ofendido a la persona que amamos? Y cómo duele y cómo cuesta restituir ese daño que hicimos. ¿Mm? Alguien dijo por allí, si usted se pudiera comer sus propias palabras, ¿su alma sería nutrida o sería envenenada? Vos tenés el poder. Si tenés una lengua, tenés el poder. Tu palabra tiene el poder de reanimar a tu hermano o a tu hermana en Cristo. Yo una vez hablaba con un pastor, la iglesia no le respondía. No le respondía y no colaboraban y no trabajaban. ¿Y qué pasa? El pastor maltrataba a la iglesia, o sea, le reclamaba y le decía, no, yo estoy solo, ustedes no me ayudan, son todos malos. Y eso se forma un círculo que no termina nunca, no sabe dónde empezó. O son malos ellos o yo los trato mal y así. Y no es la manera, no es sabio, amado. Si vos querés cosechar cosas buenas de tu hermano, de tu cónyuge, de tu familiar, de tu amigo, tenés que sembrar cosas buenas. Y no hablo de palabras, las salamerías, ¿no? Que son palabras afectadas, aduladoras y empalagosas, no esas palabras falsas, ¿no? Tampoco lisonjas, como dicen las Escrituras, que son lisonjas son alabanzas muy afectadas para ganar la voluntad de alguien o para sacarle algo a alguien. Esto usan algunos predicadores, ¿no? Adulan a la gente para sacarle dinero. A medida que nos animamos a otros, nos animamos a nosotros mismos, amados. Nosotros animamos a otros y Dios nos anima a nosotros. A medida que expresamos agradecimiento, nos volvemos agradecidos. Amados, seamos agradecidos. Seamos empáticos con el otro. ¿A vos te gusta cuando, si vos haces un pedido de oración, y hablando de los grupos, no termino de entender cómo funciona el tema de los grupos? Yo ya se los conté, yo muchas veces tengo ganas de agarrar el celular y ponerlo en un vaso con agua, ¿no? Porque a veces un poco como que molesta
la falta de empatía, ¿no? Cuando alguien pide oración por algo, son siempre dos o tres los que siempre están atentos. Sí, vamos a orar, sí, hermano, un texto bíblico. ¿Y el resto dónde está? Entonces, cuando te escriben un texto y clavas el visto, es importante en algún momento de la noche, ya a punto antes de ir a orar y descansar, contestar los mensajes. Eso es respeto y eso también es animar al otro que tomó un tiempo para escribirte algo. Y amados, es importante hacerlo. Yo no entiendo cómo algunos no hacen eso cuando les veo con el celular en la mano todo el día. ¿Recibiste mi mensaje? No, pero estás todo el día con el celular en tu mano. Bueno, he hecho este descargo, ya me siento mejor, ¿ves? Ya les animé a ustedes y me siento libre. Dice la palabra del Señor que el alma generosa será prosperada. El que reanima será reanimado. Proverbios 11:25. Ya voy terminando para que se animen, ¿Cómo podemos animarnos unos a otros? Bueno, son dos. En primer lugar, darse cuenta de que el estímulo puede venir en muchas formas. Escuchá, porque a veces no sabes cómo hacer, a veces somos un poco creativos, ¿no? Palabras de aliento, o tal vez solamente un oído comprensivo, porque nos gusta hablar, hablamos muchísimo, hablamos hasta por los codos. Necesitamos callarnos un poco y escuchar al otro. Y ahí dejar que el Espíritu Santo, amado, y decime si no te pasa, que a veces alguien te cuenta algo, lo dejas hablar, y después de repente el Espíritu Santo, mientras vos estás escuchando, comienza a traerte textos que vos habías estudiado. Textos de la Biblia. Quizás no te acordás la cita, pero a veces hasta la cita. Y empieza a fluir el Espíritu de Dios usándote para consolar, para animar y para estimular a tu hermano. Y qué bueno es poder hacer eso. A veces vamos a ver a alguien para animar y no lo dejamos hablar y terminamos contando nosotros nuestro problema. ¿Qué otra forma de estimular? Un abrazo respetuoso alrededor del hombro de tu hermano. Si es posible, los varones con los varones, si es posible, las mujeres con las mujeres. Un regalo. ¿Cuánto te puede costar? A veces en el tren te venden una colita para el pelo. Un pack de chicles, unos marcadores. Y sabés que el hermano escribe mucho. Ahí está. ¿Te costó? ¿Cuánto te costó? La oferta, 500 pesos. Y quedaste con poco, quedaste bien con el hermano. Bueno, podría ser bueno que te gastes un poco más también. Una palabra de agradecimiento, un acto de servicio. Hermano, necesitas que te haga el trámite, sé que tenés que hacer ese trámite y puede ir otra persona. Yo ando por Capital o ando por la ciudad, ¿querés que te lo haga? Me sacaste un peso de encima. Otro palo, si querés, para los ministros. ¿Cuántos ministros hay aquí? Hay varios, ¿no? Nadie levanta la mano, está bien. Muy bien, los siervos del Señor y las siervas. Si estás en el ministerio, ¿cómo animás a tu hermano? Con tu presencia. Apoyar a tu hermano, ahí, vamos hermano, qué bueno, y amén. Decir amén. Predica al hermano fulano, y pobre, está recién comenzando y malo que tartamudea, y en vez de decir Elías dijo Eliseo, en vez de decir Pedro dijo Pablo, etcétera, y el otro está anotando y diciendo no con la cabeza, y ese hermano que está hablando se queda congelado, no puede hablar más. Pero qué bueno que cuando esté tu hermano predicando, que digas amén, sí Señor, así es. Veo que a algunos hermanos, y esta exhortación vale, les gusta ser escuchados, pero no desean escuchar. Si les toca predicar a ellos, quieren que haya asistencia perfecta, que esté en todo, que no falte nadie. Pero si predica al otro, si se ausentan, 1000 argumentos, decenas de excusas, que no, que el loro, que el gato, que el perro, y nunca están. Porque no me compete, no me toca a mí. Eso, además, es una falta grave. Eso es falta de ánimo y de respeto al prójimo. El número de formas en que podemos animarnos es abundante. Inclusive a veces con una ayuda económica. Si tu hermano está pasando necesidad y vos sabés, es tan fácil, ¿no? Hoy casi ni se siente, mandás una transferencia al hermano y lo sorprendiste con una ofrenda. Hermano, toma, comprá el remedio.
Ahora, toma, comprá lo que haga falta. No es mucho, pero algo ayuda. Y eso, ¿sabe qué? Como estimula, ¿no? Produce el efecto contrario, el no querer ir más a la iglesia porque nadie lo llamó. Al contrario, tiene deseo de ir a la iglesia y abrazar a ese hermano. Segundo, estar con ellos, en lugar de acudir a ellos desde una posición superior. No, yo te voy a explicar, hermano, porque yo soy muy súper espiritual y tengo doctorado en Biblia. No, ponete a la par de tu hermano, como dice Romanos 12:15, gozaos con lo que se gozan, llorad con los que lloran. Termino. Motivarnos, animarnos. El Señor había multiplicado panes, peces, comieron en gran cantidad. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Estoy leyendo Mateo 14:22. Y que pasen al otro lado de la ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, Él no se fue en el barco, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche estaba solo allí. O sea, no estaba solo, estaba con el Padre. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, es decir, caminando sobre el agua. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron peor. O sea, tras la tormenta, tras las olas que nos tapaban, encima un fantasma dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amados, esa palabra ánimo, del griego darseo, es confíen, tengan valor. Y eso es lo que debemos hacer, amados. Llevar al hermano desanimado a que confíe en el Señor. Aunque las olas son altas, aunque fantasmas te asusten, confía en el Señor. Tened valor. ¿Y qué hizo el Señor? Los animó. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando dice, en el griego dice yo soy, usa la palabra yo soy el que soy. Y termino dejándote este ánimo. Hay dos buenas razones para deshacerse del temor. Primero, es que puede ser que te estés afanando. Ya habíamos hablado, creo que en las primeras enseñanzas aquí en Zona Sur, el afanarse demasiado, ¿no? El preocuparse por algo que ni siquiera sabemos si va a suceder. Y nos estamos preocupando, y eso es pecado. Quizás ves el problema muy grande, y es más grande de lo que vos pensás. ¿Por qué? Porque tu temor es grande. Tu temor exagera el peligro. Y ahí tienes que descansar en el Señor. La segunda razón es que puede ser que el problema sea real y que sea grande. Pero sabes que hay una razón para que te animes. Existe una solución, existe una ayuda, y que es más grande que tu problema, y viene de Dios. Y como el Señor les dijo a nuestros antepasados, también te dice a vos, y me dice a mí: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31, 6 al 8. Y por último, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oremos. Señor, gracias por este momento especial. Señor, solo tu Espíritu sabe por qué viene esta palabra, Señor. Y creo que todo lo necesitamos o la necesitaremos en algún momento, Señor, porque el desánimo está a la puerta todo el tiempo. Pero sabiendo esta verdad, Señor, de tu palabra, de que tú estás con nosotros, de que tú nos dices que si a ti te aborrecieron, si a ti te odiaron, a nosotros también, no debe sorprendernos la prueba, la dureza, el desprecio, pero sí debe sorprendernos el no estimular a mi hermano,
Debemos sorprendernos de nosotros mismos y ayúdanos, Señor, a tener un corazón tierno, un corazón amoroso, un corazón que se preocupe por el otro, a no ser tan egoístas, a no ser tan egocéntricos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos y que con estas palabras de esperanza podamos, Señor, seguir caminando un paso más de fe. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor.